Bienvenidos a los estudios de radio y televisión de la Universidad San Jorge. A lo largo de los próximos minutos vamos a conocer y destripar un estudio de radio por dentro. Nos encontramos ahora mismo en la puerta del estudio 1. La universidad cuenta con 3 estudios. Este sería el 1, el primero de todos. Es un estudio sencillo y muy similar al estudio 2 que encontramos a continuación. Sin embargo, el principal, por así decirlo, el que sería el control donde se fusionan los otros dos, sería el control 3. El estudio 3, al igual que el estudio 1 y el estudio 2, consta de las mismas partes, pero la tecnología es un poco diferente. Por ello, vamos a conocer parte del estudio 3 y cómo se ensamblan el estudio 2 y el estudio 1. Nos encontramos en el interior del estudio 3, que al igual que los otros dos estudios consta de 2 partes, el locutorio, donde nos encontramos ahora mismo, y el control de realización que veremos posteriormente. El locutorio cuenta con una serie de elementos que vamos a conocer en profundidad. En primer lugar, el micrófono. El micrófono es el elemento que permite que la voz del locutor salga al aire. Para ello es muy importante tener en cuenta la postura que vamos a tener frente a él. Se llama la posición del 4 y es la siguiente. Con los pies bien apoyados en el suelo, juntos, no tienen que estar las rodillas separadas, ni por supuesto cruzadas, porque esto dificulta la proyección de la voz, y nuestro objetivo es que nuestra voz salga sin obstáculos, limpia. Como si un torrente de agua se tratase, que no tiene que ser desviado por ningún obstáculo. Posteriormente nos fijaremos en la espalda. En el caso de las sillas que tenemos en estos estudios, cuentan con un respaldo que está ligeramente inclinado hacia atrás. Esto quiere decir que no tenemos que apoyar la espalda del todo y tumbarnos, sino que tenemos que mantener una posición recta. Y por último, los brazos extendidos encima de la mesa. Esta sería la posición del 4 vista desde el punto de vista de un locutor, pero es muy importante la colocación de la boca. Es decir, los micros que tenemos en la universidad son unidireccionales y por lo tanto, como si de un dragón que echa fuego se tratase, el objetivo de nuestra voz es que vaya a un punto central de ese micrófono. Por lo tanto, tendremos que apuntar hacia el sitio donde queremos hablar. La distancia será de un palmo cerrado. Por este motivo, cuando nosotros leamos un texto es muy importante la colocación del folio. Como hemos dicho, la dirección de la voz es en línea recta, de forma que si yo soy diestro cogeré el folio con la mano derecha, miraré con mis ojos al folio, pero mi voz se proyectará al centro del micro. Si soy zurdo, será el mismo procedimiento con la mano izquierda. ¿Qué ocurre cuando yo dejo el folio encima de la mesa y proyecto la voz mirando hacia el folio? Nuestra voz no sería captada por el micrófono que tenemos delante. Este es el motivo por el que la colocación del folio es muy importante, ligeramente separado para poder ver con un simple vistazo el folio entero, pero teniendo cuidado de que no tenemos que tapar el resto de elementos que hay encima de la mesa. Seguimos con los elementos. El siguiente elemento que nos encontramos son los cascos. Es muy importante que tengamos en cuenta la posición de cada casco en la oreja, derecha, izquierda, en inglés con las iniciales left, right, RL. En el caso del locutor principal, generalmente sus cascos van conectados en la parte de abajo a su derecha, en una caja que está situada en la parte de abajo de la mesa. Allí podrán encontrar una ruleta en la que podrán ajustar el volumen de su nivel de auriculares. Sin embargo, en el caso de los invitados, encontrarán sus cascos inmediatamente delante de su micro, justo colocado a su derecha. El volumen de estos cascos se controla desde el control de realización. Y por último, el último de los elementos es esta luz roja de aquí, de forma que cuando la luz roja se encienda, quiere decir que todo lo que nosotros digamos se va a grabar o se va a registrar en el formato que nosotros estemos utilizando. Si por ejemplo estuviéramos emitiendo, se colaría en los transistores de nuestras casas, y cuando esté cerrado es cuando nosotros, por ejemplo, podemos toser. Vamos a ver un ejemplo y de paso aprendemos también algunos gestos. El siguiente es abre micro. Como veis, la luz está encendida, por lo tanto, yo cogería mi folio y empezaría a hablar proyectando la voz. Fijaros que la posición del 4 se mantiene constantemente. Cierra micro sería la siguiente señal. Y la luz roja se apaga. Abre micro. Si yo quisiera que me pusieran música,
el gesto que se hace es disco. Por lo tanto, hago una preparación y en el momento en el que quiero que entre el disco, lo señalo. En ese momento pondrían una música que en principio estaría en primer plano, quiere decir con el volumen a su máximo exponente. Si yo quisiera que esa canción bajara de volumen, es decir, pasara a fondo para ser acompañamiento de mi voz, mi gesto sería el siguiente. Yo hablaría, esa canción se mantendría de fondo, y si en un momento dado yo decidiera callarme y queremos que la música vuelva a pasar a primer plano, ejecutaría el siguiente gesto. Y cuando he terminado de hablar, el último gesto de todos es el siguiente. En ese momento el técnico resolvería con la música y cerraría, por supuesto, mi micro. De forma que yo, si tuviera necesidad de toser, pudiera hacerlo. Vamos a ejecutarlo en este caso para que todo el mundo pueda ver esa ejecución. Le diría que suba música, le pediría que me cierre el micro y entonces, por último, le haría este gesto indicándole que ya ha terminado. Todo esto que hemos contado tiene que ver con un micro en concreto, el del locutor principal. Tenemos que saber que el locutor principal, como su propio nombre indica, tiene una conexión especial con el control de realización. Por lo tanto, su micro y sus cascos van aparte, de forma que también se puedan conectar entre ellos para hablar entre el técnico de realización y el locutor principal o recibir mensajes. Para ello también podemos encontrar un interruptor similar al de un encendido y un apagado en la parte inferior de nuestra mesa, con el que yo pulsando puedo comunicarme directamente con el control a pesar de estar cerrado los micrófonos o estar escuchando en aire un disco. Esto es el locutor principal. Sin embargo, hay otros locutores, que son los invitados. El orden es muy importante. Su disposición es la siguiente. En primer lugar, locutor principal. Esto es lo que llamaríamos el locutor. Y posteriormente tenemos invitado 1, invitado 2, invitado 3, invitado 4. Esa sería la distribución de los distintos micrófonos. Por lo tanto, cada invitado cuenta con un casco. Casco 1, casco 2, casco 3, casco 4. Como ven, siempre he colocado cada casco a la derecha inmediatamente del cable del micrófono indicado. Y un último elemento que tendríamos que ver en el locutorio de los estudios de radio son los monitores. Son estos altavoces que tenemos aquí en la parte de arriba, a un lado y a otro lado del locutorio. Estos altavoces se les llama monitores en el lenguaje de la radiodifusión. ¿Estos monitores para qué sirven? Sirven para que nosotros podamos escuchar, como si de un altavoz se tratara, nuestra grabación o aquello que hayamos acometido. Por lo tanto, es muy importante que durante la ejecución del ejercicio estos monitores estén apagados, porque si estuvieran encendidos, todo aquello que nosotros dijéramos por el micrófono o aquella canción que nosotros pincháramos en antena se colaría inmediatamente por el micrófono, que captaría su sonido, y por lo tanto obtendríamos el sonido de nuestra voz más el sonido de nuestra voz que se reproduce por los altavoces. Así que es importante que desde el control de realización estos monitores estén cerrados. Vamos a conocer ahora la segunda parte del estudio de radio. Se trata del control de realización. El control de realización, como su propio nombre indica, es donde se encuentra el técnico de sonido y donde hace la realización o realiza el programa que se va a emitir. Es decir, se encarga de mezclar músicas, micrófonos, efectos de sonido y también, ¿por qué no?, llamadas de teléfono. El control de realización cuenta con una serie de elementos. El primero de ellos es el distribuidor, esta caja negra que tenemos aquí. Aquí es donde se hace la distribución del sonido. Por lo tanto, es muy importante comprobar una serie de elementos. El primero de todos lo encontramos aquí arriba. Es el amplificador. Si este botón estuviera apagado, quiere decir que los altavoces que anteriormente hemos visto en el control del locutorio no sonarían. Lo mismo que ocurre en las clases normales donde damos la teoría. Si el profesor no enciende el amplificador, no podrá proyectar vídeos en clase. Sí podrá hacerlo, pero no se oirán. Por lo tanto, amplificador para encender los monitores del locutorio. Posteriormente está el distribuidor, bien indicado.
Este botón es importantísimo, porque si este botón estuviera apagado, lo primero, no entraría ningún tipo de sonido en el ordenador ni en la mesa de mezclas. Por lo tanto, si en algún momento comprobamos que no se está grabando o que no está entrando el sonido de grabación, sería porque el distribuidor está apagado. Y por último, el PC. Para encender el ordenador, es decir, el X-Frame, como si de un ordenador convencional se tratase, abrimos la cesta y pulsamos el botón de encendido. Generalmente, este distribuidor y sus elementos están encendidos por defecto todos los días. Así, como podéis comprobar, hay un cartel que pone atención, no apagar este ordenador. Generalmente esta caja estará cerrada. Por lo tanto, nosotros lo que tendremos que comprobar es, a través del cristal, si el botón de distribuidor está encendido. Si estuviera apagado, tendremos que avisar al responsable de estudios para que lo encienda. Vamos con el segundo elemento del estudio de radio. Se trata de la torre. Es la siguiente. Aquí es donde se encuentran los distintos elementos de radio donde podremos emitir la música, por ejemplo, o los micrófonos, y que posteriormente irán interconectados por abajo de la mesa hasta lo que sería el mezclador de sonidos. En primer lugar, viene también escrito, encontramos el CD. Su manejo es bastante convencional, con la opción abrir, play, stop, avanzar hacia adelante, avanzar hacia atrás. Un consejo a la hora de manejar el CD. Es interesante que justo antes de empezar la pista, esta esté en pause y por lo tanto parpadeante, de forma que nosotros inmediatamente le demos al play, comenzará a sonar. Más arriba tenemos el mezclador de cascos. Como hemos explicado anteriormente, los cascos de los invitados van por distinta vía que los cascos del locutor principal. Pues bien, este mezclador de cascos, lo pone aquí, Headphone Mixer, lo que hace es mezclar el sonido de los cascos de los invitados. Por lo tanto, yo puedo discriminar cada casco de invitado subiéndole o bajándole el volumen a placer de la persona que está delante del micrófono. Es decir, Channel 1 será invitado 1 y su volumen se controlará desde esta opción de aquí. Subo el volumen, bajo el volumen. Ocurre lo mismo con el invitado 2, invitado 3, invitado 4. Más arriba, mezclador de micros. Es exactamente lo mismo que los cascos, pero para los micros de invitado. Invitado 1, invitado 2, invitado 3, invitado 4. Esta opción es muy interesante, de forma que si yo la tengo cerrada, todos los micros se van a abrir a la vez. Si yo la tengo abierta, lo que consigo con ello es que se abra un solo micro mientras esté hablando el invitado 1, por ejemplo, y que el resto de invitados no se abran. Es decir, que lo que hace es captar el sonido, de forma que estas personas tendrán su micro cerrado mientras este sea el de mayor volumen. Mi consejo es que absolutamente todos estén abiertos. Así evitaremos que tarde en reaccionar y que un micro pueda estar cerrado durante una conversación. Lo de arriba sería el micro de doblaje, que ahora mismo lo tenemos desconectado en los estudios de radio. Únicamente hay que solicitarle a Héctor que nos lo coloque y encenderlo. Y por último, el minidisc. El minidisc es un pequeño disco de grabación digital que se maneja exactamente igual que un CD, con la diferencia de que se puede grabar en el momento de ejecutar. Por lo tanto, tengo grabación, pero luego las opciones son play, stop, pause, rebobinar hacia adelante, rebobinar hacia atrás y expulsar. Más arriba, la opción tablet. Digamos que estos son los orificios para meter y sacar sonido de la mesa de mezclas. In y out. ¿Qué quiere decir in, out? Que yo por este orificio, in, puedo introducir un sonido de un elemento externo, por ejemplo, un sonido de un portátil, y en out puedo sacar el sonido que yo tengo en la mesa de mezclas y llevarlo a otro elemento. De esta forma, uno de los elementos que nosotros tendremos que pedir a Héctor cuando entremos en el estudio de radio será un cable mini jack, mini jack.